Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este video en el cual vamos a ver la resolución del taller A de la unidad 3. Bien, y para este taller teníamos una sola pregunta, en la cual era poder verificar que esté correctamente redactada la sección de métodos de este artículo científico de aquí, que es el que ya hemos estado utilizando también previamente, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, era una tabla extensa, pero vamos a dividirla en las subsecciones que hemos visto durante todos los videos. En este caso empezaremos con la subsección de diseño y contexto, ¿no? Y como pueden ver, nosotros en esta subsección lo que teníamos que ver era que se redacte adecuadamente estos subítems, como el diseño del estudio, el tipo del estudio, el contexto que está determinado por el lugar y tiempo, y pues que se pueda acceder al protocolo, ¿no? Aquí ustedes pueden colocar si es que sí o si estaba presente o no estaba presente, copiar literalmente las palabras clave de esa sección y pues cómo podría mejorarlo en caso sea necesario. Bien, entonces vamos con la respuesta, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya esta sección de materiales y métodos en la cual tienen dos subtítulos que dice tipo de estudio y lugar de estudio, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos. Veamos entonces primero el tipo de estudio y diseño, ¿no? En este caso, recuerden, el diseño de estudio eran estos diseños básicos que vimos, transversales, cortes, etcétera, ¿no? Y aquí en el texto podemos leer lo siguiente. El presente es un análisis de datos secundarios usando la información de este estudio de base poblacional, que es esta encuesta nacional, ¿no? Entonces aquí tenemos la información para estos dos. Lamentablemente, pues no es explícito el diseño del estudio, pero si nos dice que es una encuesta nacional, pues probablemente sepamos que es un estudio de tipo transversal, ¿no? De diseño transversal. Y con respecto al tipo de estudio, aquí sí nos explicitan que es un análisis de datos secundarios. ¿Okay? Luego teníamos que ver el contexto, ¿no? Lo referente al lugar y tiempo. En este caso nos mencionan que el estudio primario se llevó a cabo entre el 2004 y 2005. Muy bien, pero no menciona la fecha en la cual los datos son analizados en el presente, ¿no? Que quizás hubiera sido algo importante a recalcar para ver también la temporalidad, ¿no? Y lo otro es ver el lugar del estudio, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, dice que el estudio fue hecho de base poblacional en el territorio peruano, dividiendo el país en 5 estratos, ¿no? Según la información que proporciona pues el INEI. Entonces el lugar en este caso sería todo el territorio peruano. ¿Y qué es lo que no hemos encontrado dentro de los párrafos? Pues lamentablemente no se menciona el acceso al protocolo de este estudio. Con ello tenemos pues las respuestas, ¿no? Como pueden ver, el diseño aquí marcaríamos que no, porque no es algo que haya mencionado literalmente, quizás podríamos mencionarlo de una forma un poco más explícita, y lo demás sí se encuentra, ¿no? El tipo de estudio, lugar y tiempo, y bueno, lamentablemente el protocolo no está, así que si hubiéramos colocado un enlace al protocolo del estudio para que el lector pueda profundizar en esos métodos. Lo siguiente es la subsección de población o participantes, ¿no? En este caso había que ver si es que estamos usando un análisis o estamos haciendo un análisis secundario de base. Hay que mencionar los datos del estudio primario, ¿no? Por eso es que aquí ven ustedes un no corresponde. En caso pues ustedes no hayan hecho esto, ¿no? Sino que estén haciendo un estudio primario. Lo otro es ver quiénes fueron los participantes o unidades de análisis junto con sus criterios de inclusión y exclusión, las técnicas de muestreo y cuántos pacientes o personas o participantes necesitaron a través del cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Entonces vamos con esto. También aquí tenemos esta sección del artículo. Y vamos primero con los participantes del estudio original, ¿ok? En este caso, como pueden ver, en la subsección o en el subtítulo que nos ponen es población de estudio y muestra. Y nos dice esto, ¿no? El estudio original tuvo, bueno, un diseño de la siguiente forma. Nos explica un poco del muestreo que vamos a ver luego. Y luego aquí nos dice, ¿no? La unidad de análisis fueron las personas, varones y mujeres de 20 años a más, residentes en cualquiera de los 5 estratos del territorio nacional definidos previamente, ¿no? Lo que comentamos del INEI. Entonces, en este caso, ¿quiénes serán los participantes del estudio original? Varones y mujeres de 20 años a más de Perú, ¿no? Respecto a los criterios de inclusión y exclusión del estudio original, pues lamentablemente no los menciona y hubiera sido de repente importante que lo haga o que referencie que esos criterios se encuentran más detalladamente en el estudio, ¿no? Y aquí agregarle una cita, por ejemplo. Y aquí luego tenemos ya la población o los participantes del presente estudio, ¿no? Lo que vamos a llamar nosotros como presente estudio es el estudio que han hecho los autores. En este caso nos dice que se excluyó a las mujeres gestantes y personas que hubieran alterado su dieta habitual por enfermedad, porque recordemos que su asociación es ver nivel de actividad física con síndrome metabólico, ¿no?
y que excluimos a las personas cuyas características pueden sesgar nuestros resultados. ¿Okay? Luego dice, además se excluyó a las personas con malformaciones físicas o enfermedades graves, así como personas que practiquen fisicoculturismo o algún deporte calificado. Para el análisis estadístico se incluyó solo a aquellos que tenían los datos completos, ¿no? Entonces aquí también podemos ver que igual los participantes siguen siendo varones y mujeres de 20 años a más de Perú, ¿no? Pero los criterios de inclusión y exclusión han cambiado. Como ven, no son todos estos, sino que es un pequeño subgrupo, ¿no? En este caso ya hemos mencionado cuáles son estos criterios. Bien, y ahora vamos a hablar lo que es el muestreo, ¿no? Ya sabemos quiénes han participado, ahora vamos a saber cómo es que hemos llegado a ellos. Para ello hablamos el tipo de muestreo que han utilizado. Y aquí, como pueden ver en esta subsección, nos menciona esto, ¿no? El estudio original tuvo un diseño multietápico. Dentro de cada estrato se aplicó la metodología de selección estandarizada en 4 etapas: conglomerados, manzanas, viviendas y personas residentes de las viviendas. Entonces, en este caso sabemos pues que el diseño, entonces, o el tipo de muestreo, perdón, es multietápico, ¿no? Ahora sí, ya que sabemos cómo vamos a llegar a ellos, vamos a ver cuántos de ellos necesitamos. Y por esto nos vamos a ver el tamaño de muestra, ¿no? Como ven, ellos también hacen aquí un subtítulo que dice tamaño de muestra. Y vamos a ver estas características. La primera parte es esto, ¿no? Ver cuál es el nivel de confianza, poder estadístico, valor estimador esperado y etcétera. Así que vamos leyéndolo. Aquí dice, asumiendo un nivel de confianza del 95% y un poder de 80%, se requerían un total de 1.646 participantes para encontrar una asociación, que es la razón de prevalencia, que es el estimador, de 1.5 o mayor, ¿no? Este es el valor del estimador esperado entonces. Dado que 32.2% de los participantes estaban expuestos y que 13% del total de la muestra tenía síndrome metabólico, dado que tenían altos niveles de actividad física ocupacional, ¿no? Entonces, si vamos a los datos ya desglosados, ya hemos mencionado todo esto. Lo que hemos hablado sobre el 32% y 13% son los parámetros, ¿no? Los parámetros para poder calcular este estimador. Ahora, lo que faltaba detallar es la fuente, que en este caso, cuando estamos leyendo, al parecer es el estudio primario el que ha servido de fuente, ¿no? Pero quizás hubiera sido importante aclararlo o referenciarlo, ¿no? Y como pueden ver, entonces el tamaño de muestra calculado es de 1646. Y esto es algo interesante porque, si recordarán lo que hablamos en las clases, les comentamos pues que para estudios que hacen análisis secundarios, sobre todo se hace un cálculo del poder estadístico. Porque nosotros ya contamos con una muestra determinada, ¿no? No vamos a nosotros a hacer el muestreo y a reclutarlos, sino que ya están dados esos participantes. Pero bueno, es una buena práctica poder hacer eso también, para que ustedes puedan ver cuál es la cantidad esperada de participantes para encontrar este valor del estimador. Luego, como ustedes también pueden apreciar aquí, nos dicen los datos de la muestra adicional, ¿no? Porque, si se acordarán, teníamos una cantidad de muestra calculada, pero hay que considerar las pérdidas, las exclusiones, etcétera, ¿no? Y aquí nos dice esto: esta muestra fue duplicada asumiendo un efecto del diseño de 2, por lo que se requería en total esta cantidad de participantes que vamos a ver ahorita. Solo que en esta parte quería detenerme para que ustedes vean que también se está agregando el efecto del diseño del estudio primario como una fuente, digamos, de muestra adicional, ¿no? Que también es algo que se puede realizar. Muy bien, entonces ellos han duplicado la muestra. Con ello, pues necesitaban entonces 3.292 participantes. Pero nos dice, debido a que el total de la población enrolada en el estudio fue de 4.209, pues analizamos todos los participantes, ¿no? Ok, dijeron, ok, vamos a considerar de repente por ahí otras pérdidas, de repente personas que no hayan completado la encuesta o algo haya ocurrido, así que mejor analizamos toda la data, ¿no? Que es muy próxima al valor calculado. Entonces, ahí están todos los datos. Muy bien, entonces con ello tenemos las respuestas aquí. Como pueden ver, es todo lo que hemos conversado. Ya está detallada en esta lámina. Ahora vamos a la siguiente subsección, que es procedimientos y variables, ¿no? Entonces, en este caso también hay que ver lo referente a los permisos, si es que se han requerido permisos, intervenciones, si es que corresponde o no, material para recoger datos, proceso de recolección de datos, seguimiento y variables. Y aquí pues recordemos lo siguiente, ¿no? Que entonces en este caso, ya que hemos estado leyendo un poco el estudio, intervenciones no va a corresponder ni tampoco seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque recordar que detallamos intervenciones cuando estamos en un estudio experimental o un estudio observacional que describe una intervención, ¿no? Que no es el caso porque este estudio hace una encuesta, ¿no? Básicamente. Y lo otro es recordar que seguimiento sobre todo se detalla cuando estamos en un estudio de cohorte o un ensayo clínico, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos con la data que nos da
el estudio, ¿no? El artículo publicado. Respecto a los permisos, pues podemos ver que en la sección de procedimientos y variables, que es toda esta de aquí, desde definición de variables, donde cuentan cada una de ellas, procedimientos, y ahí termina, no está esa información, ¿no? Pero ¿dónde de repente hemos podido encontrarla? En aspectos éticos. Y eso es algo que puede ocurrir, ¿no? Como les dijimos, si bien nosotros les hemos mencionado un orden sugerido, pues en algunos casos no van a estar todos los ítems o inclusive van a variar en cuanto a qué se presenta primero y qué después. Sí, eso es muy variable, pero la información tiene que estar, ¿no? En este caso, respecto a los permisos, entonces, si se acordarán también, sobre todo se hacía cuando uno analizaba datos de un hospital, por ejemplo, en el cual se solicitaba el permiso para analizar esa data al dueño, por ejemplo, de dicha información, o por ejemplo un análisis también secundario de base puede requerir permisos cuando hay un dueño de esa data, ¿no? En este caso, bueno, no fue eso, sino que la base estaba libre. Entonces, realmente aquí no es que aplicaría un permiso especial para ello, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver lo siguiente, que es el ítem de material para recoger datos, ¿no? Esto, como pueden ver, lo encontramos sobre todo a partir de esta etapa y eso es lo que vamos a leer. Entonces aquí lo que podemos observar es algo muy interesante, que es que aplicaron dos tipos de materiales, por decirlo de esa forma, ¿no? El primero es un cuestionario, ¿no? El cual simplemente se le consultó a la persona entrevistada y se recogió la data, ¿no? A través de este cuestionario. Pero lamentablemente aquí no especifican el número de ítems y secciones, el tiempo que se requirió para completar el cuestionario, cómo fue elaborado, si es que ha tenido algún piloto o algo, ¿no? No nos mencionan nada, solamente dice se aplicó un cuestionario. Entonces hubiera sido interesante que los autores mencionen si es que esa información, por ejemplo, está en el estudio primario, cosa que el lector puede ir ahí y tiene más información al respecto, ¿no? O en todo caso citarlo dentro del protocolo del presente estudio. Lo otro es que también se han recogido muestras biológicas, como pueden ver, ¿no? Toma de muestras de sangre en ayunas y las mediciones antropométricas. En este caso, aquí sí nos mencionan a mayor detalle cómo es que se ha realizado, cuál ha sido ese material para recoger datos. En este caso, sobre todo utilizando los equipos para ello, ¿no? Y como ven, nos mencionan esto, que bueno, se han usado sistemas al vacío con gel activador de coagulación. Para el suero se han utilizado estas centrífugas manuales, a tal revolución por minuto, crioviales y también técnicas estandarizadas, y nos cuentan cuáles fueron esas técnicas, ¿no? Para el cálculo de la glucosa, el método enzimático Trinder-Gottpad; para el colesterol total y colesterol HDL mediante el método enzimático de Trinder colorimétrico, y las medidas antropométricas y medición de presión arterial con esto, ¿no? El tensiómetro tal, y las medidas antropométricas, bueno, dicen simplemente talla, peso y circunferencia abdominal con procedimientos estándar, pero hubiera sido importante profundizar en cómo fue hecho esto, porque sobre todo, inclusive para circunferencia abdominal hay un procedimiento detallado, no es simplemente medir por medir, sino que sí hay puntos referenciales para poder hacer las mediciones. Y eso también es importante para que ustedes sepan qué tan buena fue la calidad de recogida de los datos, ¿no? Entonces sí hubiera sido importante que lo mencionen o lo citen. Bien, lo siguiente es ver el proceso de recolección de datos, ¿no? En este caso es que nos cuenten pues cómo ha sido ese procedimiento, ¿no? Qué se hizo primero, después, tercero, etcétera, finalmente hasta terminar toda la recolección. Y aquí, como podemos ver en este subsección, subítem, nos mencionan lo siguiente, ¿no? En este estudio los entrevistadores, visitaron los hogares y explicaron a los participantes los objetivos del mismo, de la encuesta, para obtener el consentimiento informado, ¿no? Y lo dice, para cada participante fueron necesarias 2 visitas. ¿Y quiénes lo realizaron? Pues aquí encuestadores y personal encargado, ¿no? Entonces vamos a desglosar toda esta información. ¿Quiénes entonces hicieron este proceso de recolección? Bueno, entrevistadores para los cuestionarios y personal encargado, que fue un bioquímico o una enfermera, para la toma de muestra, ¿no? ¿Cómo fue el procedimiento? Pues visitaron el hogar, explicaron el cuestionario y obtuvieron consentimiento informado, ¿no? ¿Y cuántas visitas necesitaron? Pues 2 visitas, ¿no? Para la recolección de datos. Ahora, en este punto también hubiera sido importante mencionar la revisión de calidad del llenado de la encuesta, ¿no? Por ejemplo, si es que estuvieron acompañados de un supervisor o se volvió a reencuestar a los participantes para ver la calidad del llenado, o de qué forma se hizo esa supervisión de la calidad, ¿no? Esto porque es importante, sobre todo porque los datos recogidos probablemente son autorreportados, ¿no? Entonces necesitamos realmente que se hayan llenado con la mejor calidad posible.
Y bien, ahora sí vamos al el ítem de variables, ¿no? En este caso, como pueden ver, variables está escrito en toda esta sección. Y vamos con el orden que les habíamos sugerido, ¿no? Dependiente, independiente y otras variables, que es el mismo orden que los autores también han seguido en esta oportunidad. Entonces la información de la variable dependiente se encuentra aquí, como pueden ver resaltada, y nos dice que fue pues la presencia del síndrome metabólico, ¿no? Nos dan cómo es que ha sido definido esto mediante un consenso del 2009 con esto, ¿no? Que se requieren 3 o más de los siguientes criterios. Entonces mencionan los criterios también. Y finalmente, cómo fue manejada esta variable, pues nos dicen si es que es presencia de síndrome metabólico. Nosotros intuimos, ¿no?, de que es presencia o ausencia. Entonces sería una variable categórica dicotómica. Lo siguiente que nos presentan es la variable independiente, ¿no? Y en este caso, la variable independiente fue actividad física ocupacional. Nos dicen que ha sido obtenida mediante autorreporte, valorada con una pregunta específica para la caracterización de esto, y la categorizaron en 3 niveles a partir de 5 opciones de respuesta, ¿no? Ahora, esto con respecto al autorreporte también es interesante porque nos explican un poco acerca de esta metodología, de cómo es que se creó esa pregunta para recoger ese dato, ¿no? Nos dice que ha sido en base a una encuesta de factores de riesgo de Cuba, pero que también ha tenido una adaptación para el contexto peruano, ¿no? Y finalmente vemos los datos de otras variables de interés. En este caso menciona solamente las variables y la categoría entre paréntesis, ¿no? También es una práctica usual para ahorrar palabras, definir qué categorías va a tener la variable entre paréntesis seguida pues del nombre de la variable, ¿no? Pero en este caso vemos que no hay más información respecto a, por ejemplo, cómo fueron recolectadas o qué tan buenos fueron los métodos para tener la calidad de información para esa variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, entonces, considerando todo esto, hubiera especificado el autor qué tan confiables son los criterios que han utilizado para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que ha sido en base a consensos con estos 3 criterios, pero qué tanta sensibilidad y especificidad hay o qué tanta es la confiabilidad de definir a una persona con síndrome metabólico en base a estos criterios, ¿no? Lo mismo para la variable independiente, ¿no? Qué tan confiable es esa calidad, qué tan confiables son los criterios o los métodos usados en estas fuentes para recolectar esa información, y lo mismo en estas otras variables. Bien, con ello pues tenemos ya toda la información completa. Es todo lo que hemos conversado, no se preocupen, solamente que ya bueno está aquí redactada en esta forma, ¿ok? Ahora sí, vamos a la subsección de análisis estadístico. Y en este caso tenemos algo interesante, ¿no? Tenemos ya otra vez la sección del artículo y vamos primero con el análisis descriptivo, el cual se menciona aquí, ¿no? Nos dicen: inicialmente se realizó la descripción de la población de estudio de acuerdo al nivel de actividad física u ocupacional. De otro lado, se estimó la prevalencia del síndrome metabólico y sus respectivos intervalos de confianza al 95%, y la descripción de la población del estudio fue realizada de acuerdo a la presencia o no de este síndrome. Entonces menciona que sí va a ser una descripción de variables, ¿no? De la variable, la descripción, perdón, de las características según la variable independiente y la dependiente. Pero no menciona qué medidas de resumen va a utilizar, ¿no? Si va a reportar frecuencias, porcentajes, promedios, medianas, y posiblemente pues no lo haya hecho debido a la cantidad de palabras, ya porque si es que recordamos los resultados, todas las variables eran categóricas, ¿no? Entonces posiblemente los autores pensaron de que era algo ya digamos, obvio para el lector y ya no lo mencionaron. Pero en este caso es una buena práctica siempre hacer la mención, ¿no? Luego lo otro es ver lo que es análisis inferencial para el objetivo principal, que se encuentra en esta sección de acá. Y nos dicen esto, ¿no? Para hablar de la asociación de interés se utilizaron modelos de regresión de Poisson con varianza robusta, reportando razones de prevalencia e intervalos de confianza del 95%. Se crearon modelos crudos y ajustados, incluyendo potenciales confusores de acuerdo a la literatura existente. Entonces, ¿qué medidas de asociación van a reportar? RPs crudos y ajustados, ¿no? ¿Con qué regresión lo van a hacer? Con la regresión de Poisson con varianza robusta. ¿A qué nivel de confianza del intervalo? 95%. ¿Y cuál es el método de ingreso de las variables? Pues son confusores en base a la literatura preexistente y lo citan, ¿no? Muy bien en esa parte. Pero en este caso no mencionan si es que van a evaluar supuestos para el uso de esta regresión y tampoco un nivel para la significancia estadística, ¿no? Con respecto a análisis para objetivos secundarios o otros análisis también dicho, en este caso tenemos que pues ellos hacen algo interesante en esta tabla de descripción, ¿no? ¿Se acuerdan? Si vimos los resultados habían fusionado
ambas informaciones, ¿no? Tanto la parte descriptiva como la parte de asociación de variables o factores asociados. En este caso, pues solamente nos dicen que las comparaciones han sido hechas con la prueba de chi cuadrado, pero tampoco nos dan el nivel de significancia estadística para ello, ¿no? Y luego también nos mencionan el programa estadístico, que en este caso ha sido pues el programa Stata con la versión 13, y aquí está también la cita a el desarrollador, ¿no? Finalmente, pues respecto a la base y comandos, si bien nos dicen que la base es libre, hubiera sido importante que ellos nos proporcionen la base que ellos han utilizado, esta subbase, por decirlo de alguna forma, o los comandos para poder hacer el procedimiento, ¿no? Y replicar los análisis. Y lo último que quería comentarles es esto interesante, ¿no? Si se acuerdan lo que les comentamos durante los videos, es que ahora que ya han redactado resultados, los métodos, digamos, les presenten todos esos pasos para llegar a estos resultados. Y si se acordarán, nosotros cuando evaluábamos los resultados veíamos la tabla 3, vimos que había una parte en donde analizaban los datos pero por subgrupos, ¿no? Subgrupo de mujeres y subgrupo de varones. Pero esto vemos que pues no está representado en los métodos que han escrito los autores, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Sería un análisis post hoc o de repente pues se han olvidado de mencionarlo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también tengan bastante cuidado. Siempre tiene que haber esa concordancia, ¿no? Entonces, en este caso, pues los autores no han mencionado los métodos para el análisis de subgrupo o si esto estaba predefinido o especificado. Bien, con esto tenemos entonces las respuestas. Es lo que ya hemos conversado. Simplemente está también detallado en esta lámina. Finalmente vemos la sección o la subsección de aspectos éticos y financiamiento, ¿no? Y aquí tenemos pues entonces esa información. Vamos con primero lo del comité de ética, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta subsección hay el subtítulo de aspectos éticos, ¿no? Donde nos deberían dar toda esa información. Y aquí nos dice esto, ¿no? El protocolo del presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Entonces, comité de ética sí, ha sido aprobado por un comité de ética en humanos, ¿no? Algo que también es una buena práctica, porque si bien es cierto, este es un análisis secundario de base, realmente no, digamos, es obligatorio que tenga una evaluación por comité de ética. Sí es una muy buena práctica que se haya hecho, ¿no? Entonces también puntos a favor acá. Y lo otro es ver esto de la voluntariedad y anonimato, ¿no? Que es lo que nos mencionan aquí, en el cual nos dicen que si bien es cierto esta base de datos es libre, están garantizando la confidencialidad y anonimato de los participantes en este punto, ¿no? Pero pues no nos dicen mucho sobre la voluntariedad, ¿no? Recuerden que un estudio debe ser voluntario y pues aquí no está explícito, ¿no? Si bien es cierto se puede sobreentender, pero es mejor detallarlo en algunos casos. ¿Okay? Y con respecto al consentimiento informado, como pueden ver, no se encuentra dentro de aspectos éticos, se encuentra en esta sección de procedimientos para la recolección de variables, ¿no? Es nuevamente lo que les mencionábamos, que a veces la información pues está dividida dentro de todos los métodos, ¿no? Y aquí nos dicen que pues los entrevistadores explicaron a los participantes los objetivos del mismo para obtener un consentimiento informado, ¿no? Pero aquí pues no se detalla qué información se les ha brindado, cómo se ha registrado el consentimiento, si fue verbal o si fue escrito, y si es que también aceptaron la recolección de muestra y almacenamiento, porque recordemos que en algunas otras regiones del Perú hay cierta población que es reacia a ello, así que es importante poder también informar al lector sobre esto. Bien, y lo último es esto de la información personal, ¿no? ¿Cómo se protege la información personal? Aquí pues los autores nos dicen que la base, si es que bien es cierto es libre, se encuentra de-identificada. ¿Qué quiere decir este término de-identificada? Que bueno, básicamente ha sido una adaptación de un anglicanismo. Significa que pues no puede identificarse a los participantes. Por lo tanto, la información continúa siendo confidencial, ¿no? Mediante ese proceso se está protegiendo la información personal. Muy bien, y aquí tenemos pues entonces todo lo que hemos conversado y lo que nos falta ver es financiamiento. Si se han dado cuenta, en las láminas anteriores no mencionan lo del financiamiento, ¿no? Y eso sí debió haber estado explícito, si es que es autofinanciado, si es que de repente alguna organización, digamos, financió el proyecto o no. Así que por eso aquí colocamos pues que no hay datos sobre financiamiento y rol de financiadores, y eso sí debió explicitarse. Muy bien, ese ha sido el desarrollo de este taller. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.